Artículo sexto. ¿La enseñanza sagrada es sabiduría? Objeción primera. Parece que la enseñanza sagrada no es sabiduría, pues toda ciencia que saca sus principios de otra parte que de sí misma no es digna del nombre de sabiduría, porque al sabio pertenece ordenar todas las cosas, pero no ser ordenado. Aristóteles, Metafísica, libro primero, capítulo sexto. Es así que la enseñanza sagrada saca sus principios de otra parte que de sí misma, según lo dicho en el artículo 2. De consiguiente, esta enseñanza no es sabiduría. Objeción segunda. A la sabiduría pertenece probar los principios de las otras ciencias, por cuya razón se la llama cabeza de las ciencias. Ética, libro sexto, capítulo 7. Es así que la ciencia sagrada no prueba los principios de las otras ciencias, luego no es sabiduría. Objeción tercera. La doctrina sagrada se adquiere con el estudio, en tanto que la sabiduría es el efecto de una gracia infusa. Esto es lo que hace que se la coloque en el número de los 7 dones del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11, versículo 2. Por lo tanto, esta doctrina no es sabiduría. Por el contrario, se dice al principio de la ley, Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, esta será vuestra sabiduría e inteligencia delante de los pueblos. Conclusión. La ciencia sagrada, por la misma razón que trata de Dios como de la primera de todas las causas, es, no sólo bajo un aspecto determinado, sino absolutamente hablando, sabiduría por excelencia entre todas las sabidurías humanas. Responderemos que la ciencia sagrada es entre todas las sabidurías humanas la sabiduría por excelencia, no sólo bajo un aspecto determinado, sino absolutamente hablando, porque por lo mismo que pertenece al sabio ordenar y juzgar, y que las cosas inferiores se juzgan según una causa más alta, se llama sabio en cada género a aquel que considera las causas más elevadas de este género. Así, respecto de un edificio, se llama sabio al artífice que forma el plano de la obra, a quien se da el nombre de arquitecto, respecto de los demás obreros que trabajan las maderas o preparan las piedras. Esto es lo que hace decir al apóstol, 1 Corintios 3:10, he establecido los cimientos del edificio como un sabio arquitecto. En el curso ordinario de la vida se llama sabio al hombre prudente, en cuanto dispone sus actos al debido fin, según esta sentencia de la Escritura, Proverbios 10:23. La sabiduría para el hombre es la prudencia. Por lo tanto se llama sabio por excelencia al que considera la causa absolutamente más elevada de todo el universo, que es Dios. He aquí por qué se llama sabiduría al conocimiento de las cosas divinas, como se ve en San Agustín, de Trinitate, libro 12, capítulo 14. Ahora bien, la ciencia sagrada se ocupa muy especialmente de Dios, como de la primera de todas las causas, dándole a conocer no sólo en lo que puede ser conocido por medio de las criaturas, cosas que alcanzaron los filósofos, como dice San Pablo, Romanos 1:19, lo que se puede conocer de Dios le es manifiesto a ellos, sino que todavía enseña lo que sólo el mismo Dios conoce de sí mismo y ha comunicado a otros por medio de la revelación. De consiguiente, la ciencia sagrada debe llamarse sabiduría por excelencia. Al argumento de la objeción primera diremos que la ciencia sagrada no toma sus principios de ninguna ciencia humana, sino de la ciencia divina, la cual ordena todos nuestros conocimientos como soberana sabiduría.
Al argumento de la objeción segunda diremos que los principios de las otras ciencias o son evidentemente conocidos por sí mismos y no necesitan ser probados, o bien lo son en alguna otra ciencia por medio de razones naturales. Pero lo que caracteriza la ciencia sagrada es que sus conocimientos provienen de la revelación y no de la razón. He aquí por qué no le incumbe el probar los principios de las otras ciencias, sino que únicamente debe juzgarlos, porque todo lo que en las otras ciencias se encuentra en oposición con la verdad de la ciencia sagrada está condenado como falso. Esto hace decir a San Pablo, 2 Corintios 10:4, destruimos los razonamientos humanos y abatimos todo cuanto se eleva con orgullo contra la ciencia de Dios. Al argumento de la objeción tercera diremos que por la misma razón de que el juicio pertenece al sabio bajo dos conceptos, es preciso distinguir dos clases de sabiduría, porque sucede que algunas veces se juzga por modo de inclinación, así el que tiene hábito de virtud juzga acertadamente de lo que la virtud nos manda, en cuanto se ha inclinado a ella. Por esto dice Aristóteles, Ética, libro 10, capítulo 5, que el hombre virtuoso es regla y la medida de los actos humanos. Otras veces se juzga por modo de conocimiento, y según esto, el que está versado en las ciencias morales podría juzgar de los actos de virtud, aunque no tuviese el hábito de la misma. La primera manera de juzgar de las cosas divinas pertenece a la sabiduría considerada como un don del Espíritu Santo, según estas palabras del apóstol. 1 Corintios 2:15. El hombre espiritual juzga todas las cosas. En ese mismo sentido, ha dicho San Dionisio, es sabio hieroteo no sólo aprendiendo, sino también recibiendo la doctrina divina. La segunda manera de juzgar pertenece a la ciencia sagrada, en cuanto se adquiere por medio del estudio, aunque sus principios dimanan de la revelación.